Pastor Toca Junior, continuamos con nuestra serie Descalificado. Y espero que al escuchar nuestro primer tema, tú le hayas puesto esa marca al des y estemos nosotros calificados. Porque el Señor es el que nos está enviando, porque el Señor es el que nos ha llamado delante de su presencia, delante de ese fuego que no es consumidor para nosotros, sino que es un fuego purificador, porque nos está purificando ese fuego, quitando toda aspereza, quitando toda cosa mala de nosotros, para poder enviarnos a cumplir con el mandato que Él tiene para nosotros, a cumplir con la asignación que el Señor ha dado para cada uno de nosotros. Vemos que Moisés se quita el calzado porque el Señor se lo ordena, y tú y yo debemos de quitarnos el calzado en el lugar donde pisamos. Quiere decir que estamos reclamando ese lugar para el Señor, porque ese lugar es lugar santo, porque ese lugar es donde la presencia de Dios está habitando, y nosotros somos portadores de la presencia de Dios como templos del Espíritu Santo. Estamos siendo enviados con poder de parte del Señor hacia los lugares que Él quiere impactar y nos está mandando con una asignación. Entonces nosotros vamos repartiendo ese poder por todos lados, dejando ese poder porque está fluyendo de adentro hacia afuera, porque somos enviados del Señor. ¿Cómo? Calificados. Delante del mundo podemos ser descalificados nosotros. Delante de nuestra propia mente habrá esa lucha, es que yo estoy descalificado, pero delante del Señor, que hemos sido justificados, que somos santificados, somos calificados, porque el gran yo soy nos está enviando. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 3 y te dejo la tarea nuevamente que leas Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, que los puedas tener muy presentes. Quiero llevarte al verso 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego. Otra vez Moisés, yo me lo imagino cuestionando o discutiendo con el Señor, ¿verdad? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Mire cómo lo está repitiendo. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él respondió, Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Pero ahora nos vamos a centrar en el verso 15. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Descalificado. Ahora ya no, ya estamos quitando el des. Somos calificados porque el yo soy nos está enviando. Y somos calificados porque el yo soy nos está respaldando. El Señor está diciendo: ve, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tu Dios es el que te está enviando. Yo me presenté delante de ti. Y le repite en el verso 17: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de tierra del cananeo, de toda esa tierra. Yo los voy a sacar. Yo soy el que te está enviando. Pero yo soy el que te está respaldando, porque recuerda que el Señor nos envía a una asignación, pero Él va con nosotros. El Señor nos envía a una asignación, pero no nos deja ir solos, para que cuando vengamos le vengamos a contar qué sucedió. Él va con nosotros, y es por eso que podemos ver a Moisés y aprender muchísimo de él. Que Moisés le dice al Señor: yo te estoy enviando, pero ¿y si voy y me presento delante de ellos y ellos me preguntan quién es el que te está mandando? Todavía le pregunta quién, cómo voy a decir, y pareciera que el Señor tiene que desgajarle la comida a Moisés para presentarle lo más simple que se pueda, ¿verdad? Aquellas sumas que nos tienen que hacer con manzanas y con peras para que podamos entender. Pareciera que tan simple se lo tiene que poner a Moisés para decirle: yo soy ese que te está enviando, yo soy el que soy, yo soy el que se está presentando delante de ti. Mire, solo con estar viendo nosotros la zarza ardiendo y que no se consume, podríamos ver y disfrutar y estar impactados por el poder del Señor. Y
ahora el Señor nos dice, yo te voy a enviar a dar libertad a mi pueblo. ¿Le creería usted al Señor? Claro, ahora le creeríamos más al Señor porque tenemos su palabra, porque podremos recordar la historia de Moisés y lo que dijo Moisés que yo no tengo que decir, y porque el Señor es el que nos está enviando, porque también lo hizo con Gedeón y le empezó a depurar todo el ejército para dejarlo con 300 para que la victoria fuera del Señor y no que todos se jactaran de que eran más poderosos. El Señor nos está enviando, pero su respaldo está sobre nosotros. Entonces tú y yo no debemos de pensar, mucho menos sentir ni identificarnos con la descalificación. Tú y yo estamos calificados porque el Señor nos está respaldando en lo que nos está enviando a hacer. Su respaldo está sobre nosotros, su respaldo está en nosotros y por nosotros. Por eso es que saldremos victoriosos y le daremos la gloria y la honra solamente a Él que la merece. Descalificado, no te sientas descalificado. Satanás va a poner en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu un montón de preguntas, un montón de cuestionables, de que tú empieces a pensar, ¿y si se me acaba el recurso? ¿Y si no llego? ¿Y si el camino es muy largo? ¿Y si pasa tanto tiempo? Y un montón de preguntas que vamos a tener nosotros que se van a convertir en duda, que la respuesta no va a estar clara, porque son preguntas humanas y nosotros debemos de preguntarle al Señor esas preguntas que nos van a traer esas respuestas divinas, porque Él es el que nos está escogiendo primero. Él escogió a Moisés, Él envió a Moisés. Él está respaldando a Moisés. Mire, qué hermoso esto, ¿verdad? Él nos envía y Él nos respalda. Sí, pero Él te eligió a ti primero. Él dijo, tú vas a ir a cumplir esa asignación. Y si el Señor me está poniendo a mí para cumplir una asignación, no es que yo no sirva, no es que yo no pueda realizarla. Él podría, en mi mente humana, poder ver esto. Él podría decir, bueno, este Jorge casi no puede mucho, casi no es bueno para hablar. Cuando se para en público le tiemblan las rodillas y se queda sin el habla. Sí, pero yo voy a estar con él. Pero yo le voy a dar los recursos, pero yo le voy a dar mi respaldo, pero yo le voy a dar toda mi protección y todo mi poder para que pueda realizar al 100% y en su perfección la asignación que le estoy dando. Y aún así, sabiendo nosotros eso y sintiendo la presencia de Dios, nos acobardamos. Y muchas veces dejamos el ministerio, dejamos la asignación en pausa porque estamos esperando la confirmación de parte de Dios y muchos se están escudando en que Dios no me ha confirmado. Es que estoy esperando que vengan ciertos recursos, es que estoy esperando que hagan esto, estoy esperando que se abran las iglesias para poder activar en un ministerio. ¿Qué estás esperando si el Señor ya te eligió, el Señor te envió y el Señor te está respaldando? ¿Qué estás esperando para cumplir con esa asignación? No te hagas tú el descalificado, porque humanamente yo me descalifico y pareciera que mi palabra que me descalifica pesa más que la palabra de Dios que me eligió. No te hagas el descalificado. Somos calificados delante del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y lo puedes realizar? Sí, pero es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú me vas a ir cuidando. Quiere decir que Él va con nosotros, que su respaldo está sobre nosotros, como lo estuvo con Moisés. Así estaré contigo, dice la palabra del Señor, como lo estuve con mi siervo Moisés. Aunque fue terco, aunque le cuestionó, aunque le dijo, es que será que va a funcionar porque me estás enviando a mí. Hay mucha falsedad en ciertas personas. Y a veces escuchamos, no, hermano, es que yo no estoy para eso, hermano. Yo no para eso, no, ni que fuera la gran cosa. Para que le digan que sí, que usted es bueno, que usted vale la pena, que si usted no lo realiza no va a salir bien. Con usted o sin usted, el ministerio va a continuar. Pero si tú tienes una asignación y yo tengo una asignación, debemos de cumplirla porque debemos de acatar las órdenes de nuestro patrón, de nuestro Padre Celestial, de al que le llamamos Señor, Señor, para hacer lo que Él nos manda. Si no, Él te va a decir con autoridad, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no cumples lo que te mando. Yo no puedo cuestionar la voz del Señor. Yo no puedo cuestionar el mandato del Señor. Alguien me preguntaba en esta semana, ¿cómo identifiqué yo el mandato del Señor? Y le decía, te voy a mandar un audio que hoy me recuerdo que no se lo he mandado. Desde 1991 fue el llamado del Señor para servirle a tiempo completo, imagínense, de 18 años.
y caigo delante del Señor en una fogata a las 11 de la noche a decirle: yo te entrego mi vida para el servicio completo. Fue un sábado en la noche. El lunes no crea que yo ya estaba trabajando a tiempo completo para el Señor. Tomó tiempo, tomó recursos de parte de Dios, tomó vara y cayado para infundirme aliento, para corregirme, para alinearme en el camino. Tomó tiempo. Ahora ya llevo más de 10 años sirviendo al Señor a tiempo completo, creyéndole a Él, recibiendo de parte de Él todos los recursos, recibiendo de parte de Él todo lo que venga, todo lo monetario, toda la provisión, viene de parte de Dios. Yo le estoy sirviendo y día a día crecemos en sabiduría y en conocimiento. ¿Por qué? No para afamarnos, no, porque estamos conectados con su palabra y estamos llenándonos de su palabra y creyéndole cada día más al Señor. Y ahora que hace más de un año, cuando empezó esta pandemia, iniciamos toda este movimiento de Pastor Toca Jr. de Higher Level en las redes sociales. Le creímos más al Señor y nos lanzamos a predicar su palabra abiertamente en las redes sociales, ya con unos canales estipulados para poder subir todos los días. Mire, y hemos fallado tal vez 3-4 veces por el internet que ha costado, pero ha habido palabra todos los días durante más de un año. Usted se puede meter a nuestros canales, hay más de 300 prédicas, hay un montón de serie tras serie tras serie que el Señor nos ha entregado y hemos tenido el honor de compartir la palabra del Señor ininterrumpidamente. Atiende el llamado. Él te va a dar el respaldo. Él está enviándote, Él te va a dar el respaldo. Y si el internet, el tener un Facebook costara dinero y tendríamos que pagar una membresía para tenerlo, porque ahora todo lo están volviendo más, ¿verdad? Todo lo están volviendo plus. Ah, sí, todo para que usted pague, para poder verlo. Entonces vamos a tener que tener recursos para pagar y tener lo premium, tener lo grande. El Señor va a enviar los recursos. El Señor va a enviar, porque su palabra no puede quedar burlada. Porque cuando ya es pagado, entonces la palabra ya no, porque no tenemos el recurso para pagarla. Si el Señor me escogió, si el Señor me está enviando, Él nos está respaldando y Él no va a dejar que el ministerio muera, porque a eso nos llamó Él, a cumplir un ministerio. A Moisés lo llamó a cumplir el ministerio. Mire qué hermoso ese ministerio de ir a darle libertad a su pueblo, de sacarlo de la esclavitud y de llevarlo a la tierra prometida. Qué maravilloso ministerio ese. ¿Y no nos ha dado el mismo ministerio el Señor a nosotros? De ir a dar libertad a los cautivos al pecado y llevarlos a una tierra prometida y darles en bandeja de plata la oportunidad de que puedan pertenecer a esa vida eterna cuando el Señor los llame a su presencia o cuando Él venga por nosotros, y no que tengan que irse a un tormento eterno. Mira cómo cuando nos negamos, porque yo no estoy calificado, porque yo no sirvo para esto, porque yo no sirvo para el otro, entonces estamos haciendo que Dios conmigo no puede, no tiene el suficiente poder para utilizarme a mí. Piénsalo. Dios todo lo puede en mí y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Dios pone su mirada en mí, Él me está enviando y Él me va a respaldar, ¿qué tengo que hacer yo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él vivifica, Él envía, Él muda, Él transforma. Entonces cuando Él empieza, ese fuego empieza a consumir un montón de cosas malas, a consumir lo pecaminoso y a exaltar y dejar todo lo maravilloso, lo espiritual que tiene Él en nosotros para poder utilizarnos, debemos de morir. Eso duele, ese cambio duele, esa transformación. Debemos de cederle los derechos y decirle: Señor, toma tú las decisiones, toma tú el camino perfecto, escoge tú a dónde nos vas a llevar, heme aquí, envíame a mí. Allí estamos muriendo nosotros y diciéndole: haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dice aquel canto, ¿verdad? Después dice dócil y humilde. Dócil y humilde. El barro no se resiste. Hoy voy a hacer una vasija. No, dice el barro, yo quiero ser vaso. Yo voy a hacer un vaso. No, yo quiero ser una maceta. No, yo voy a hacer lo que yo quiera con el barro. El Señor es el que decide. El barro no protesta. El barro es calificado en las manos del alfarero para hacer una obra perfecta, una obra maestra para el propósito que Él tiene pensado. Y entonces, ¿por qué yo, si caigo en las manos del alfarero perfecto, por qué me debo de rehusar? ¿Por qué debo decirle: ay, no, alfarero, no me hagas eso, porque cuando me echen agua la voy a derramar? Mejor hazme una maceta para que me echen tierra. No, Él va a decidir, porque Él sabe que ha puesto en ti un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que puedas cumplir con esa asignación. Entonces no te rehuses más.
Ya le entregaste tu vida al Señor, ya le dijiste al Señor, yo te voy a servir, no te voy a servir a tiempo completo porque no sentí el llamado, pero donde estés le vas a servir al Señor, le vas a servir en tu familia, le vas a servir en tu matrimonio, le vas a servir en tu trabajo, le vas a servir en tu negocio, le vas a servir en la iglesia con tus generaciones, en donde estés. Quítate el calzado porque esa tierra que estás pisando, tierra santa es. El Señor te está respaldando. El Señor está contigo. Él es tu ayudador. Él es tu sombra, tu mano derecha. El Señor es donde nosotros estamos habitando bajo las alas del abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y entonces... Sí, pero para esta asignación que me estás enviando, Señor, yo no sirvo. Él todo lo puede y tiene los recursos para enviarme, tiene los recursos para transformarme y para equiparnos. Ah, qué hermoso, ¿verdad? El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha enviado, el Señor nos ha respaldado y eso es lo que vamos a ver el día de mañana. El Señor nos va a equipar. El Señor no nos va a enviar a Alaska y nos va a enviar en pantaloneta y en playera. Él nos va a equipar para el lugar donde nos va a mandar. El Señor nos va a equipar para que vayamos al desierto y vayamos preparados. Y vayamos preparados a la Antártica y vayamos preparados a donde Él nos vaya a mandar. Él nos va a equipar porque su respaldo está sobre nosotros. Entonces no dudes del Señor, porque cuando dudas de que yo no puedo, de que yo no sirvo, estás dudando del poder del Señor, porque Él te eligió, porque Él te envió y porque Él te está respaldando. No dudemos del Señor, Él va a hacer lo que tenga que hacer con nosotros. Nosotros estamos para el ministerio a tiempo completo y le hemos dedicado nuestra vida al Señor y le decimos, Señor, estos son nuestros sueños. Nosotros desearíamos esto, pero tú decides cuándo, tú decides dónde y tú decides cómo nos vas a utilizar y en dónde nos vas a poner para poder desarrollar un ministerio. Pero eso es lo que queremos nosotros, desarrollar el ministerio. En dónde, cómo y cuándo, el Señor lo decide. Pero mientras llega ese momento, activa. Mientras llega ese momento, aquí estamos sentados esperando que llegue el gran ministerio. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Entonces activa. No, así es que yo estoy esperando a aquella congregación, mega congregación. Sí, la congregación pequeñitita que tienes en tu casa. Mire, yo tengo una congregación de 3, mi esposa, mi hijo y yo. Activa en tu congregación que tienes, en tu primer ministerio, y vas a poder activar en uno de 3,000, en uno de 30,000, en uno de 20,000, en uno de 10,000. El Señor te va a utilizar, pero en lo poco me fuiste fiel, en lo poco, pero el primer ministerio, que es el más importante, es nuestra familia, es nuestro hogar, y debemos de cuidar, debemos de guiarlos y debemos de ponerlos en la brecha para que el Señor los use y dejar nosotros ese legado en nuestras generaciones. El gran yo soy es quien nos califica y el gran yo soy es quien nos da su respaldo. El Señor nos ha elegido, el Señor nos ha enviado y el Señor nos está respaldando. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre ti todos los días. Su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo, negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Descalificado, no, calificado, porque el gran yo soy es el que me está enviando, me está respaldando. Que Dios te bendiga.